Agradezco al profesor Algueró Cuervo que hoy nos acompañe. Sobre todo, le agradezco su interés por participar en este seminario y si mucho no me equivoco, su interés por participar en cualquier foro de debate que aborde el tema de la descolonización fallida del Sáhara Occidental. En el profesor se unen dos cosas. En primer lugar, rigor histórico y, en segundo lugar, pues una posición, entre comillas, activista en el tema. Creo que se cumple perfectamente esa idea que yo siempre intento recalcar a mis alumnos. Los historiadores tenemos la obligación de no mentir, de no ocultar, tenemos la obligación de intentar ser lo más imparciales posible, pero no tenemos la obligación de ser neutrales. Imparcialidad sí, pero neutralidad no, que son cosas bien distintas. El profesor Algueró Cuervo es doctor en Geografía e Historia por la UNED, defendió a finales de los años 90 una tesis que llevaba por título El Sáhara Occidental en la reciente historia de España. Durante muchos años ha sido docente en Canarias, donde ha desarrollado buena parte, les decía, de su carrera profesional y ha investigado también durante años no solamente los hechos, sino también los intereses políticos, geográficos y sociales que han marcado la relación entre España y el Sáhara Occidental. Ya en su tesis doctoral estudiaba las consecuencias políticas y morales del abandono español, estudiaba los compromisos incumplidos y los silencios cómplices de nuestras instituciones y cómo todo eso afectaba al presente. Le siguió a aquella tesis doctoral una monografía titulada El Sáhara en España, claves de una descolonización pendiente y numerosas publicaciones, trabajos y conferencias sobre el tema. En ellas, argumenta que la Marcha Verde fue un gran montaje político, apoyado logísticamente y diplomáticamente por la propia España, incluyendo la facilitación de mapas de ruta y una frontera retrasada para favorecer la entrada de participantes marroquíes. Su análisis busca demostrar que España no actuó como un agente neutral ni como un árbitro, sino que tuvo una participación activa que compromete su responsabilidad histórica. El trabajo de José Ignacio es además importante por otra cosa, porque en cierta medida muestra la perspectiva canaria. Y en este tema entiendo que la cuestión marroquí, esa perspectiva es imprescindible, tanto por la proximidad geográfica entre Canarias y el territorio del Sáhara, como por los lazos humanos, migratorios y políticos que hay entre los dos territorios. Hoy va a presentar la ponencia que lleva por título Sáhara Occidental, marco geográfico y responsables y consecuencias de una descolonización fallida. Les dejo con él y le agradezco de nuevo que esté acompañándonos en esta mañana. Muchas gracias, Inma. Valoro mucho la valentía de las palabras que ya manifestaste ayer y que tienen su continuación en lo dicho ahora, porque realmente yo creo que en la cuestión del Sáhara Occidental estamos asistiendo a una de las páginas más negras de la historia de España, y con esta intervención de ahora voy a tratar de justificar esta afirmación. Agradezco muy sinceramente al alumnado su presencia aquí. Espero ser capaz de condensar la intervención en 1 hora para que nadie se quede con las ganas de terminar de escucharlo. Creo que es muy importante que los alumnos conozcan la realidad del Sáhara Occidental, el pasado y el presente.
Desgraciadamente los programas tanto de primaria como de secundaria como de bachiller están tan cargados que el Sáhara Occidental prácticamente no se da. Es un gran desconocido para la inmensa mayoría de los jóvenes y adolescentes españoles. Si a eso añadimos que los medios de comunicación han extendido una especie de manto de silencio sobre todo lo referido al Sáhara y que hablan de él en muchas ocasiones con imprecisiones y lo que es más grave, faltando a la verdad, nos encontramos con que estamos ante un asunto que tiene grandes vacíos, grandes lagunas, y que actos como este seminario vienen a llenar de alguna forma, ¿no? Yo valoro que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática haya incluido en su programación España en Libertad 50 años un asunto como este de la descolonización inconclusa del Sáhara Occidental. Creo que, como no son muchas las oportunidades de tratar este tema, hay que aprovecharlas y por mi parte trataré de hacerlo condensando pues, lo que yo creo que es más importante para el conocimiento general de la gente. Apoyo mi intervención porque, bueno, fui docente y aún me considero docente con una cuartilla o media cuartilla que les di, en la que por un lado aparece, yo creo que es el mejor mapa sobre el Sáhara Occidental, elaborado por el Centro de Estudios del Sáhara Occidental de la Universidad de Santiago, precisamente bajo la dirección del profesor Carlos Ruiz Miguel, que intervino ayer, y en la otra cara tienen el código QR de Mi obra El Sáhara y España, claves de una descolonización pendiente, en la que podrán encontrar ampliado todo cuanto pueda surgir hoy en esta intervención, y que gracias al propio Centro de Estudios del Sáhara se puede descargar de forma íntegra y gratuita, o sea que queda a disposición de todos ustedes y de otros alumnos interesados en la cuestión. Si nosotros nos fijamos en el mapa, vemos que tiene hay varias cosas que quiero resaltar porque se dan por sabidas y no siempre es así. Lo primero es el nombre de Sáhara. Sáhara es una palabra árabe que significa vacío, ¿no? Desierto, vacío. Por lo tanto, una curiosidad primera, cuando hablamos del desierto del Sáhara, estamos incurriendo en una redundancia, ¿no? Es el desierto, desierto. Estamos hablando del desierto, desierto. Otro término que también se usa y que muchas veces se desconoce el significado es el Magreb, ¿no? Magreb es otra palabra árabe que significa poniente y se refiere a lo que es el occidente, es decir, el poniente del mundo árabe, que empieza en la península arábiga, ¿no? Se extiende por parte de Asia, llega al norte de África y en su parte más occidental pues incluiría Túnez, Libia, Argelia, Marruecos, Mauritania y el propio Sáhara Occidental. El término magrebí o habitante del Magreb pues es utilizado por los medios de comunicación muchas veces para evitar hablar de Sáhara o de saharaui, ¿no? Cuando oímos, o incluso de marroquíes, cuando si se hace referencia a algún incidente, fueron detenidos 3 magrebíes. No se usa con propiedad el término marroquí, que sería el adecuado en este caso, o, por ejemplo, cuando llegan 3 saharauis a Canarias en una patera, se dice han llegado 3 magrebíes, ¿no? No, son saharauis, para ser precisos. Dentro de lo que es el Magreb, pues hay distintos países y si esos proceden del Sáhara, son saharauis. Otra cosa que llama la atención y que muchas veces nos olvidamos de ella, quizá porque quedan un poco lejos las Islas Canarias, es la extraordinaria proximidad del Sáhara Occidental a Canarias. Son 100 kilómetros en línea recta desde la costa norte del Sáhara hasta la isla de Fuerteventura. ¿Y qué son 100 kilómetros? Está más cerca que Huelva, ¿no? Entonces, esa proximidad ha condicionado las relaciones de España con los saharauis y la propia presencia de nuestro país en aquellas tierras, ¿no? Bien, al hablar del Sáhara Occidental,
su superficie es de 250.000 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente la mitad de la superficie de España, ¿no? En su momento llegó a tener bastante más extensión, pero en la colonización y delimitación de fronteras del Sáhara chocamos con Francia, como en tantas cosas a lo largo de nuestra historia. Y Francia fue metiendo la tijera en el mapa hasta quedar en la extensión actual, que son líneas rectas. Saben que en la conferencia de Berlín las potencias europeas se repartieron África como si fuera una gran tarta, ¿no? Y las fronteras africanas, al contrario de lo que ocurre con las de Europa, por ejemplo, que son líneas irregulares, quebradas, onduladas, en fin, las de África son rectas porque se trazaron sobre un mapa, con escuadra y cartabón. Sin embargo, en la cuestión del Sáhara Occidental vemos que hay una especie de mordida en la zona sureste, ¿no? Es una línea curva. ¿Por qué? Porque Francia exigió a España en uno de sus tratados que quedaran bajo su poder las salinas de Iyil, que hoy pertenecen a Mauritania. Las salinas tenían entonces, aún la tienen hoy, pero en mucha menor medida por la electricidad y la refrigeración, una importancia estratégica fundamental. Y España quiso que quedaran, Francia quiso que quedaran bajo su propiedad, ¿no? Para luego acabar cediéndolas a Mauritania cuando la independencia. En el mapa ven también una gran línea fronteriza que corre de noreste a suroeste, que son el mal llamado muro marroquí o muro defensivo del Sáhara Occidental, que en realidad es un inmenso terraplén de 2.700 kilómetros de largo. La muralla más larga actualmente en el mundo después de la muralla china, ¿no? Ese mal llamado muro, insisto, separa por una parte el Sáhara ocupado, que sería el que queda a la izquierda de esa línea, y luego deja entre la frontera con Mauritania y con Argelia unos pequeños trozos o territorios que serían lo que se conoce como territorios liberados del Sáhara Occidental, donde, digamos, de alguna forma el control lo ejerce el Frente Polisario, no Marruecos. El muro lo construyó Marruecos con ayuda de Israel y de Estados Unidos para asegurarse que el Frente Polisario no llegaba con sus ataques a los centros estratégicos como podían ser las minas de Bukra o la zona costera, donde el Sáhara tiene inmensos recursos, tanto de pesca, de distintos... Es el banco más rico del mundo. Estamos hablando de una zona de una riqueza inmensa que constituyó, como decía ayer el profesor Carlos Ruiz Miguel, el primer elemento de atracción para los canarios. Incluso antes de ellos mallorquines también se habían acercado al Sáhara Occidental precisamente por esa inmensa riqueza que albergan sus aguas. Bien, no voy a repetir lo que él explicó ayer de cómo se fue iniciando la colonización, sí decir dos curiosidades: que durante la Segunda República y la Guerra Civil el Sáhara se convirtió para España en alojamiento de deportados, ¿no? Cuando España quería mandar a alguien lo más lejos posible, pues lo mandaba al Sáhara, ¿no? Lo mismo que cuando ibas a la mili, que lo peor que te podía tocar, lo más alejado era el Sáhara, porque sabías que como mucho en la mili ibas a ir una vez a tu casa a pasar unos días de vacaciones. En ese mismo mapa que tienen en su mano en la zona norte pone Marruecos, ¿no? Es la zona de Tarfaya, que fue devuelta curiosamente a Marruecos por Franco de forma gratuita en 1956. Ayer decía Laura, en su intervención, nos hablaba un poco de Tarfaya, así de pasada, y fue el último elemento perdido por España en favor de Marruecos hasta alcanzar las fronteras actuales del Sáhara Occidental a las que me hice referencia antes.
Explicaba también ayer el profesor Carlos Ruiz Miguel lo de cómo Madrid llega al Sáhara y el gobierno de Franco, hay un hecho fundamental para que quisieran mantener su presencia allí. En 1946, quiero recordar exactamente que fue ese año, un ingeniero, Manuel Alia Medina, descubre que el Sáhara alberga una mina de fosfatos inmensa, unas posibilidades inmensas que de hecho la convierten en la mina más rica del mundo, ¿no? Pero España no tiene, estamos hablando prácticamente recién acabada la guerra civil, recursos para explotarla. Entonces tienen que pasar muchos años para que consiga créditos de entidades bancarias de Alemania y con ingeniería también de países como Estados Unidos, obtener la maquinaria necesaria para explotar esas minas. Puede decirse que llegan a su punto, digamos, adecuado, en el que la inversión parece compensar el beneficio económico que se obtiene de ese fosfato, pues hacia 1972-73. Es decir, prácticamente a las puertas de la entrega del Sáhara a Marruecos. Ese es uno de los grandes absurdos, ¿no?, de la colonización y descolonización del Sáhara por parte de España. Un esfuerzo económico inmenso que acabará siendo regalado prácticamente al gobierno marroquí cuando se le entregue el Sáhara Occidental. Dense cuenta que no solo es explotar la mina, sino que hubo que construir un ferrocarril de 100 kilómetros de largo para llevar el fosfato desde la mina de Bucra hasta el puerto de Layún y desde ahí poder exportarlo. Esa mina se convertiría en un objetivo estratégico de los ataques del Polisario, que durante 2 años prácticamente la inutilizaron, porque dése cuenta lo que supone que en 100 kilómetros de ferrocarril, ¿qué ejército vigila 100 kilómetros de una línea de ferrocarril? Era fácil atacarlo. Y aparte el Polisario se había infiltrado dentro del personal de Bucra, de la empresa Fosfatos de Bucra, para tener un conocimiento exacto de dónde podía atacar y cuáles eran los puntos débiles. Bueno, explicaban ayer entonces cómo España decide convocar un referéndum. Antes se había consultado al Tribunal de la Haya. Ayer decía Carlos que Argelia, pues, que había mostrado una actitud equivocada con respecto al referéndum. Esto a la consulta al Tribunal de la Haya. Yo creo que España también. España no votó en la ONU en contra de que el caso se llevara al tribunal, quizá porque estaban convencidos de sus argumentos, pero la cosa es que no se opuso, aceptó ese órdago que lanzó el habilísimo Hassan II y al final pues se acabó convirtiéndose en una absoluta metedura de pata, porque esos 6-7 meses que ganó Marruecos fueron decisivos para que Hassan llevara la lucha al enfrentamiento entre España y Marruecos y acabara convenciendo a la ONU de no hacer nada, ¿no? Es decir, bueno, pues aceptar una política de hechos consumados. Bien, ¿quiénes apoyaron la entrega de España, del Sáhara a Marruecos desde España? Hay una ponencia que precisamente va a analizar esta cuestión, por tanto, yo la voy a dejar solo esbozada, ¿no? Pero lo cierto es que el Sáhara empieza a recibir ataques, en principio del Polisario, que nace en 1973 y que quiere que España le conceda la independencia a los saharauis. Pero también se infiltran desde Marruecos elementos del FLU, el Frente de la Liberación y la Unidad, que fue creado por el propio régimen marroquí para hacer sabotajes y atacar intereses españoles, y van haciendo en el territorio un sentimiento de inestabilidad, de que cualquier momento puede pasar algo grave, algo serio, ¿no? Una inquietud
que se acentúa cuando España reprime una manifestación de saharauis que querían más libertad por parte de España, y se producen varios muertos y la desaparición de Basiri, el primer líder independentista saharaui, que es hecho desaparecer por España. Pues bien, dentro de esos meses convulsos que estoy ahora resumiendo, aparecen unos defensores de que España debe cumplir su compromiso de un referéndum en el Sáhara. Entre ellos está sobre todo la delegación en la ONU, en la que figuran el embajador Jaime de Piniés, un diplomático de extraordinario valor y compromiso, que es Francisco Villar, que escribió un libro sobre el Sáhara que les recomiendo vivamente, ¿no? Y el ministro de Exteriores, Pedro Cortina Mauri. Pedro Cortina, un hombre adusto, de aspecto tristón, yo creo que fue apartado por parte de Carlos Arias Navarro y de otros ministros y del propio rey Juan Carlos de la función que como ministro de Exteriores se le había encomendado. Pero él defendió hasta el último momento de su vida que el Sáhara tenía que haber sido llevado a la autodeterminación y a la independencia. Pero se quedó solo. Vimos el dictamen que analizó ayer el profesor Ruiz Miguel del Sáhara y vimos también cómo el papel fundamental de Estados Unidos y sobre todo de Henry Kissinger en la puesta en funcionamiento, en el echar a andar de la Marcha Verde. La Marcha Verde fue un auténtico montaje en el sentido de que España conocía desde el mes de abril los preparativos. Y no solo eso, sino que, como apuntaba antes Inmaculada en referencia a alguna obra mía, el propio gobierno español le facilitó al marroquí, a través de la Embajada de Estados Unidos, los planos para decirle dónde estaba el armamento defensivo español y por dónde podían entrar los marchadores en el Sáhara sin recibir las consecuencias, pues, de un territorio que en buena parte estaba minado. De hecho, se llega a un acuerdo con Marruecos para retroceder al ejército 10 kilómetros y permitir que los marchadores entraran y se pudieran quedar satisfechos de haber recuperado su parte de su patria, como les había encargado el rey Hassan II. Por tanto, eso de que se entregó el Sáhara para evitar las consecuencias de la Marcha Verde no es asumible, no es una defensa. Se facilitó, no es que nos encontráramos de repente con una invasión, no, si tú les abriste las puertas. Eso es un montaje porque permitía lavarse la cara al gobierno y justificar la entrega del territorio. ¿Quiénes por contra apoyaron a Marruecos desde un primer momento? Pues tenemos al conde de Barcelona, el padre del rey Juan Carlos, que le habría advertido a su hijo Juan Carlos cualquier cosa menos un Sáhara comunista, ¿no? Por tanto, es un primer elemento. El propio Juan Carlos, jefe del Estado en funciones, que había establecido unos lazos de amistad, ellos decían con orgullo que eran primos, ¿no?, entre Hassan II y él. Todos recordamos aquellas imágenes patéticas en las que Juan Carlos llora desconsolado en el funeral de Hassan II, ¿no? Impulsado o animado por el presidente francés, Juan Carlos fue un instrumento desde el primer momento en favor de la entrega del Sáhara. Otro personaje nefasto es el ministro José Solís, que los que tenemos ya cierta edad reconoceremos o recordaremos, y era andaluz, de Cabra, de Córdoba, que lo conocían como la sonrisa del régimen, porque siempre se estaba riendo. No se sabe muy bien de qué, pero siempre se estaba riendo. Solís era el representante de Hassan II en la Costa de los intereses inmobiliarios del rey de Marruecos en la Costa del Sol. Y tenía informado al minuto a Hassan de todo lo que sucedía en el Sáhara Occidental y en España.
porque aquí hay algo importante que quiero señalar. Marruecos siempre ha conocido mucho mejor la realidad y los entresijos del poder en España que nosotros de Marruecos. Hemos visto a Marruecos erróneamente por encima del hombro, como sintiéndonos superiores, y nada más lejos de la realidad. Eso ha sido un error de consecuencias muy negativas, ¿no? Otro elemento de cuidado era el ministro Carro, que suplantaría a Pedro Cortina en las funciones de aquel como ministro de Exteriores. Antonio Carro era ministro de la Presidencia, hombre de confianza de Arias Navarro, un presidente de gobierno que tenía un desconocimiento absoluto de lo que era la política internacional. Arias Navarro había sido director general de seguridad, experto en represión franquista de la disidencia, pero no tenía ni idea de política internacional. También nos encontramos con el embajador en Rabat, Adolfo Martín Gamero, que trabajó al servicio de los intereses marroquíes y que después sería recompensado, una vez que se entregó el Sáhara, con un ministerio por parte del gobierno de Arias Navarro. Apoyaron también la entrega el Alto Estado Mayor del Ejército y, curiosamente, la inmensa mayoría del ejército español en el Sáhara se oponía a la entrega, ¿no? Para ellos fue considerado como una tomadura de pelo. Es decir, aquí hay soldados de reemplazo, aquí hay soldados profesionales, que se nos ha dicho que íbamos al Sáhara a defender una provincia española. No olvidemos que entre 1958 y 1975 el Sáhara fue tan español como la provincia de Sevilla, la gente tenía pasaporte, tenía DNI, y por tanto, aunque se diga absurdamente que el Sáhara nunca fue de España, era una provincia, estaban igualados y hasta tenían representación en las cortes franquistas, los saharauis, ¿no? Pues bien, con Franco agonizante, se dice que Franco se opuso hasta el último momento de su vida a entregarle el Sáhara a Marruecos. Incluso su médico de cabecera, Vicente Pozuelo Escudero, comenta que en un momento de lucidez, ya cerca de la agonía, preguntó: ¿qué pasa con el Sáhara? ¿Se retiró Marruecos? No, excelencia, declaren la guerra. Arias Navarro ni Juan Carlos le hicieron caso, pero Franco, que en fin todos sabemos su trayectoria y los inmensos errores, digámoslo así, o crímenes que pudo llegar a ordenar como dictador en la cuestión del Sáhara, desde luego no era partidario de la entrega a Marruecos. Así, el 14 de noviembre se firman los acuerdos tripartitos de Madrid, con nocturnidad, alevosía, es un engaño auténtico a la sociedad española, a la que ya se le engañaba para otros asuntos menores, pues en este mucho más. Los acuerdos de Madrid son una pura venta del territorio, de sus riquezas y de la población a Marruecos y Mauritania. Quien había luchado por un Sáhara propio era Marruecos. Mauritania se sumó al final con el apoyo de Francia para que no pareciera tan escandaloso que era Marruecos el que se beneficiaba, ¿no? Y a Mauritania se le dio la parte sur del Sáhara, que es la más pobre o la menos rica, ¿no? Porque yo siempre digo que la gran tragedia de los saharauis es que tienen un territorio inmensamente rico para lo pobre, para lo pocos que son. Dense cuenta que hoy habrá en el mundo como mucho 300.000 saharauis y el territorio es inmensamente rico, ¿no? No solo en la parte de tierra, sino en el subsuelo, en el mar y en fin, las potencialidades en energía eólica y demás, ¿no? Pues bien, esa auténtica vergüenza que son los acuerdos tripartitos de Madrid, había que llevarlos a las Cortes para que se aprobara la ley de descolonización del Sáhara. Curiosamente, los acuerdos tripartitos de Madrid, pese a lo que mandaba la ley, ni los aprobó el Parlamento de Marruecos ni los aprobó el Parlamento de España. Es otra ilegalidad, lo cual los convierte, desde el punto de vista del derecho, en totalmente faltos de legitimidad.
pero sí había que llevar la ley de descolonización del Sáhara, porque al ser una provincia española, fíjense ustedes qué cosas, ¿no? Las Cortes tenían que autorizar el desprenderse de esa provincia española. Y ese trámite, aunque Arias quería saltárselo, no podía. Es como si nos desprendemos de Sevilla o de Córdoba. No puede ser, tiene que aprobarlo el Parlamento, ¿no? Pues bien, el encargado de engañar a todo el mundo fue el Antonio Carro Martínez, ¿no? El ministro de la Presidencia. Hombre de máxima confianza, encargado para convencer a los procuradores, que entonces se llamaban así a los diputados, del proceder correcto de España. Leo textualmente lo que dijo en las Cortes porque no tiene desperdicio. La descolonización no afecta a la integridad territorial de España, ya que el Sáhara es de España, pero no es España, pues no existe allí igualdad ante la ley y solo existen 2 municipios. Fíjense qué argumento, solo existen 2 municipios. Entonces la Isla del Hierro, que hasta hace un par de años solo tenía Valverde y Frontera como municipios, no podía ser española. Hoy por hoy, decía Carro, el gobierno no está vinculado por compromiso formal alguno respecto a la suerte del territorio y de la población. Esto lo dice cuando 6 días antes se habían firmado los acuerdos de Madrid. Y dice que no hay vínculo ninguno, que no tiene ninguna obligación. Y prosigue, fue la gallardía y la firmeza de nuestro ejército, claro, había que ganarse al ejército también, el más apreciable y eficaz argumento disuasorio para la retirada de la Marcha Verde. La Marcha Verde se había retirado solo cuando Hassan II tuvo la certeza de que se le entregaba el Sáhara, no por el miedo a los soldados españoles, que el rey alauita sabía muy bien que tenían orden de no disparar. Sus señorías acabarían aprobando la ley que consumaba el abandono del Sáhara por 345 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones, con la ausencia de más de 100 procuradores. No se sabe si porque ni les iba y les venía o tenían otras cosas más importantes que hacer, incluidos todos los canarios. La relación pormenorizada de las consecuencias de todo tipo que se derivaron de los acuerdos de Madrid haría muy larga esta intervención. Además la tienen en el libro si la quieren consultar. Sucintamente señalo las siguientes. La ONU, mediatizada por el derecho a veto de Francia y Estados Unidos, se lavó la cara al resolver que la ocupación militar del territorio por Marruecos y Mauritania impedía la celebración del referéndum. Pero si fue la propia ONU la que le ordenó a España que paralizara el referéndum. Para Marruecos, con la firma de los acuerdos, el Sáhara acababa de ser restituido legítimamente a sus legítimos propietarios. Vimos que esto no es verdad, según el dictamen del Tribunal de La Haya. Y a partir de ese momento dice, si resulta que ya nos devolvieron la propiedad del Sáhara, ya estamos libres para hacer en él lo que nos dé la gana. La gran mayoría de los saharauis consideraba que se les había privado de su legítimo derecho a la autodeterminación. Se les obligaba a una guerra que empezaron inmediatamente, terminaron en 1991 y se volvió a reanudar en 2020, aunque está totalmente silenciada por los medios de comunicación españoles. Y se les obligaba al exilio y se daba vía libre a la apropiación ilegal de sus riquezas. Quienes pudieron huir escapando de las bombas y los fusiles marroquíes y mauritanos, escapando del napalm y del fósforo blanco, con el que fueron bombardeados por Marruecos con ayuda de Francia, de aviones franceses, fueron acogidos en lo que hoy son los campamentos de refugiados de Tinduf, que en el mapa que les di los tienen ahí a la derecha, en la costa sur occidental de Argelia, ahí aparece la zona de los campamentos de Tinduf. Quienes pudieron empuñar las armas acabarían combatiendo de forma increíblemente audaz y efectiva al ejército poderoso de Hassan II hasta ponerlo contra las cuerdas y obligarlo a firmar el acuerdo de paz de 1990, ¿no?, por el que se comprometía a celebrar
un referéndum y que, en palabras de Brahim Ghali, el secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui, me decía en una ocasión: mire, los saharauis estamos acostumbrados como hombres del desierto a los espejismos. Sin embargo, cuando la ONU y Marruecos y España se comprometieron a que se iba a celebrar el referéndum y nosotros aceptamos el alto el fuego, sufrimos un espejismo del que estamos pagando las consecuencias, ¿no? Creyeron que ese acuerdo era verdad, que se iba a celebrar el referéndum y firmaron un alto el fuego. Después pasaron los años, tuvieron ocasión de saltarse ese alto el fuego, pero Argelia los frenó y no volvieron a la guerra hasta ya 2020, cuando la situación, digamos que es muy difícil de revertir, ¿no? ¿Qué supusieron los acuerdos para España? Pues por su parte la retirada oficial, con ella se ponía fin a la colonización del territorio. ¿Cómo fue esa colonización? Tardía, breve, dictada por la escasa disponibilidad de dinero público de la metrópoli y por la explotación de los inmensos riquezas naturales. Es decir, lo que aceleraba a España era explotar el fosfato y mantener la pesca. España buscó en el Sáhara beneficios a corto plazo, pero no invirtió lo necesario en infraestructuras, en educación, en dotar a la población de elementos básicos de bienestar. El esfuerzo se centró sobre todo en Fos-Bucra. No puede decirse que se discriminara mucho a los saharauis. Se les permitió entrar en las tropas nómadas y en la policía territorial. Es verdad que se limitó el ascenso dentro de esos cuerpos, pero no se puede hablar de una discriminación, digamos, excesivamente llamativa, ¿no? Esta realidad descrita saltó por los aires cuando España entrega el Sáhara el 26 de febrero de 1976. Ese día hay un comunicado oficial que tiene una frase que es fundamental para entender lo del Sáhara, descolonización inconclusa, que es la siguiente. Se la leo despacio. Dice: en el momento de su salida, España firma un documento en el que establece lo siguiente: la descolonización del Sáhara no culminará, esto lo dice el gobierno español, en tanto la opinión de la población saharaui no se haya expresado libremente, lo que requiere la presencia de un representante de la ONU en dicha consulta. Es decir, la propia España dice que no se acabó la descolonización. Sin embargo, al pactar con Marruecos y Mauritania, España había incumplido claramente sus obligaciones. De todos los expertos que así lo han entendido, voy a seleccionar solo dos. Uno es Hans Korel, asesor jurídico de la ONU, que presentó en 2002 al Consejo de Seguridad un informe en el que textualmente señalaba, digamos que es el mayor experto en derecho internacional que asesora a la ONU, El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España por sí sola no podía transferir unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa a Marruecos y a Mauritania no afectó a la condición del Sáhara como territorio no autónomo y pendiente, por tanto, de autodeterminación. La segunda voz, entendida en la materia, les va a sonar de algo. Es el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que saben que es juez de carrera. El 4 de julio de 2014, como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dictó un auto en el que se afirma lo siguiente: España, de derecho, aunque no de hecho, sigue siendo la potencia administradora del territorio y, como tal, hasta que finalice el periodo de descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso. Pues sí,
No pongan caras raras porque esto lo dice Fernando Grande Marlaska. Ese auto lleva la firma, por tanto, de quien desde junio de 2018 y como ministro del Interior viene vulnerando los derechos de los ciudadanos saharauis llegados a España. Es más, hace unos meses llegaron un grupo de saharauis al aeropuerto de Barajas en petición de asilo político y sin estudiar su caso siquiera, fueron por orden de Grande Marlaska, se les esposó, esto tuvo muy poca presencia en los medios de comunicación, se les metió en un avión y se les devolvió no al Sáhara, sino a Marruecos. Eso lo hizo el que decía que España era la potencia administradora del Sáhara. Bien, ¿cómo han afrontado los sucesivos gobiernos españoles el muerto dicho con todo el respeto, de la entrega del Sáhara? Adolfo Suárez se vería obligado a defender la españolidad de las Islas Canarias ante la OUA, o Unión Africana, porque Argelia, que actuó de forma lamentable en momentos previos a la entrega del Sáhara, se vengó de España apoyando el movimiento para la autodeterminación e independencia del archipiélago canario, el MPAYAC, ¿no?, al que le abrió las puertas de África y obligó a Suárez a hacer un esfuerzo diplomático enorme. Al mismo tiempo, hay otra cuestión de la venganza argelina muy poco conocida, y es que Argelia formó en tácticas de terroristas a militantes de ETA, ¿no?, como venganza por la postura de España. Suárez también se vería forzado a defender un acuerdo pesquero con Marruecos que encrespaba a los saharauis y a la oposición, a negociar con el Frente Polisario la liberación de compatriotas secuestrados, entre ellos el conocido Javier Rupérez, en su gran mayoría pescadores canarios que faenaban bajo bandera marroquí, esto es importante señalarlo, en aguas en guerra. El Polisario atacaba a esos barcos porque el acuerdo con Marruecos obligaba a que esos barcos llevaran bandera marroquí, y el Polisario lo había considerado una zona de guerra. El reconocimiento del gobierno de Suárez, a mirar la hora para que, a los derechos de los saharauis cada vez que se producía no era sincero, sino forzado por los acontecimientos del momento. Los posteriores presidentes de gobierno de la España democrática trataron de mantener con relación al Sáhara lo que se llamó eufemísticamente una neutralidad activa, que no era tal neutralidad. Es decir, no se apoyaba abiertamente la independencia del territorio para no despertar la ira del incómodo vecino marroquí, pero se proclamaba el derecho a la autodeterminación y se apoyaban los esfuerzos de los sucesivos enviados del secretario de la ONU para resolver el conflicto. En realidad, tanto el PSOE como el PP, cuando estaban en el gobierno, anteponían los acuerdos con Marruecos a los derechos del pueblo saharaui. Pocos días antes de iniciar su brevísimo mandato, Leopoldo Calvo Sotelo dejó claro que su prioridad iba a ser un entendimiento amplio y profundo con Marruecos, nuestro gran vecino del sur. Por su lado, los partidos de la oposición veían las consecuencias de la nefasta salida del Sáhara y encontraban un argumento para criticar a quien estuviera en el gobierno. Entonces, según donde estuvieran, lo del confesor y el que va a confesar, ¿no? Según de lado que te pongas, ves el pecado de una forma. Paradigmático resulta el caso de Felipe González. Al cumplirse un año de los acuerdos de Madrid, visitó los campamentos de Tinduf y se comprometió ante la historia a apoyar la autodeterminación y acompañar al Frente Polisario, y cito palabras textuales, hasta la victoria final. Sin embargo, siendo presidente ya del gobierno, vendería armas a Marruecos para combatir a los saharauis y aprovecharía el ataque al pesquero Junquito y la patrullera Tagomago para cerrar la oficina del Frente Polisario en Madrid y expulsar al subdelegado Buhari Ahmed, antiguo amigo y compañero de lucha por las libertades en España. Eran uña y carne, y junto a Trinidad Jiménez, otra socialista después que ocupó cargos importantes.
Si como presidente apoyó de facto la ocupación marroquí, al cesar se convirtió en un amigo fiel y defensor de los intereses de Hassan II y de Mohamed VI. Así, en 1999, Felipe convencería al entonces presidente chileno, Eduardo Frei, para que diera marcha atrás en su decisión de establecer relaciones diplomáticas con la República Saharaui. Consejo que repetiría en conferencias impartidas y bien pagadas en varios países sudamericanos en años posteriores. En 2004 apoyó la candidatura de Marruecos para el Mundial de Fútbol de 2010 y no fue ajeno tampoco a la elaboración y posterior defensa del proyecto de autonomía de un Sáhara marroquí al lado de zapateros y moratinos. Hoy en día cuenta con el reconocimiento de Mohamed VI por los servicios prestados y sigue apoyando los intereses marroquíes en perjuicio del pueblo saharaui. Por lo que respecta a Aznar, sin defender abiertamente la autodeterminación, receló del acuerdo llamado Acuerdo Marco propuesto por James Baker en 2001 al dictado de Marruecos, que incluía una autonomía que el Polisario rechazaría abiertamente. El incidente de Perejil de 2002 acabaría por congelar las relaciones de Aznar con Mohamed VI, relaciones que ya habían sido difíciles con su padre Hassan II. Zapatero, que se había puesto de parte de Marruecos en la crisis de Perejil, fíjense, acabaría convirtiéndose en émulo de Felipe González en lo referente a la cuestión saharaui. Si estando en la oposición criticó cualquier medida o pronunciamiento del gobierno que fuera en contra de los derechos de este pueblo, a poco de ser elegido presidente en abril de 2004, sorprendió a todos con un anuncio. Públicamente, vuelvo a citar palabras textuales, se comprometió a buscar una fórmula imaginativa para solucionar el conflicto en 6 meses, un poco más que Trump para solucionar el de Ucrania. Y, además, mediante un acuerdo entre las partes, alcanzado tras la renuncia de posturas absolutamente irreconciliables. Claro, la renuncia esa era para los saharauis, no para los marroquíes. Poco después adelantaría que la actitud marroquí sobre el conflicto iba a ser constructiva, nada menos, y facilitadora del diálogo. Además, preguntado por la muerte de un saharaui con DNI español en los sucesos del Dein Incir, respondería: hay que ganar tiempo con la búsqueda de una solución política. Zapatero y su ministro Moratino serían actores en la elaboración en 2007 de un inviable plan de autonomía del Sáhara marroquí, que lo que pretende es ayudar a este país a enterrar definitivamente el plan de paz y un referéndum que tanto Marruecos como el Polisario, esto hay que volver a insistir sobre ello, habían aceptado, porque Marruecos se comprometió a que si había paz, aceptaba el referéndum. El presidente leonés fue capaz de dejarse fotografiar delante de un mapa del Gran Marruecos que incluía Ceuta y Melilla y Canarias como posesiones marroquíes. Se haría merecedor de la más alta condecoración que otorga el monarca marroquí a extranjeros por su defensa pública de los grandes avances económicos y sociales experimentados por el reino vecino y por su posición pro-marroquí en el conflicto del Sáhara. Hoy Zapatero y Moratinos forman parte destacada del lobby pro-marroquí español. Apoyan a disidentes del Polisario al servicio de Rabat, según el Centro Nacional de Inteligencia, y no pierden oportunidad de viajar al Sáhara ocupado y donde se tercie para vender los supuestos beneficios que se derivarían para este sufrido pueblo de la autonomía dentro de Marruecos. Rajoy, estando en la oposición en 2010, criticó el desmantelamiento del campamento saharaui de Tengizi por la fuerza, en el que murió, como dije, un español. Al llegar a presidente, soportó la presión sobre Ceuta y Melilla, no apoyó la autodeterminación saharaui y en 2012 ordenó por sorpresa la evacuación de los campamentos de Tinduf por parte de trabajadores españoles, so pretexto de indicios fundados de un severo incremento de la criminalidad, que nadie vio. Discutible decisión que repetiría Borrell en 2019. Empeñado en evitar cualquier gesto o medida que pudiera molestar al vecino y amigo marroquí,
Rajoy vio con preocupación otro auto, esta vez del juez Ruz, por el que se decidía el procesamiento de 11 altos responsables marroquíes por el genocidio saharaui entre 1975 y 1991. El problema se acabaría resolviendo como siempre, apartando al juez del caso, al no serle renovada la comisión de servicios. En junio de 2018 llega al poder Pedro Sánchez. El PSOE mantenía en su programa electoral, el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, y el nuevo presidente rompería la tradición de realizar su primer viaje a Marruecos. En la misma línea, el 18 de abril, autoriza el ingreso en un hospital de Logroño de Brahim Ghali, presidente de la RAS, para ser tratado del COVID. La virulenta reacción de Rabat marcará un antes y un después en las relaciones e incluirá la retirada de su embajadora en Madrid. Embajadora, y hago aquí un paréntesis, que curiosamente es la directora de una cátedra España-Marruecos que se acaba de crear en la universidad vecina de Córdoba, sufragada por Marruecos. Lo dejo ahí. Y la invitación a unos 9.000 marroquíes, como venganza, para que atravesaran la valla de Ceuta. La disposición de la Unión Europea a defender lo que consideraba una frontera comunitaria sería frenada por un Sánchez dispuesto a arreglar el contencioso directamente con Mohamed VI. Así, el 18 de marzo de 2022, el Palacio Real marroquí, y no la Moncloa, anuncia que el presidente español considera la iniciativa de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del diferendo sobre el Sáhara, y desea establecer una nueva relación con Marruecos y garantizar la estabilidad e integridad territorial de los dos países. La inclusión del adverbio más suponía un cambio en la posición mantenida hasta entonces por los gobiernos españoles, dejando incluso corta una propuesta anterior de Zapatero. Iba en contra de varias resoluciones de la ONU, ignoraba la opinión de los socios de gobierno de Sánchez, lograba la oposición milagrosamente de todo el Parlamento español, salvo el Grupo Socialista, indignaba a Argelia, encarecía nuestra factura del gas con este país y, sobre todo, constituía una nueva afrenta de un gobierno español, ahora democráticamente elegido, a los legítimos derechos del pueblo saharaui. Tanto Sánchez como su ministro Álvarez anunciarían que el cambio en la histórica posición de relativa neutralidad de los anteriores gobiernos españoles que ellos defendían traería importantes beneficios para España. Vamos a verlos. Cualquier observador coincidirá en que la realidad es hoy muy distinta. Las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla siguen prácticamente cerradas. Las Islas Canarias ven llegar pateras salidas en muchos casos de la antigua provincia española, temen las consecuencias de un espacio aéreo del Sáhara Occidental controlado por Marruecos y recelan de la delimitación de aguas marinas que pretende Rabat, que ya han aprobado en su Parlamento una nueva delimitación de las aguas entre el Sáhara Occidental y Canarias, e insta ante la ONU y la Unión Europea, Rabat insiste ante la ONU y la Unión Europea en que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes ocupadas por España, lo que ellos llaman los presidios. Además, nuestro país, como dije antes, ha perdido la condición de cliente preferente del gas argelino y hoy lo pagamos mucho más caro que antes del cambio de posición sobre el Sáhara. Por si fuera poco, la ya histórica carta de Sánchez lo llevó a la absoluta soledad parlamentaria en la cuestión del Sáhara y al rechazo unánime del movimiento español de solidaridad con la causa saharaui, que es el más importante y activo de todo el mundo. Ante esta realidad cabe preguntarse, y alguien lo dijo ayer entre el público, ¿qué llevó a Pedro Sánchez a cambiar la postura tradicional de España sobre este asunto y qué lo está haciendo ceder permanentemente a las pretensiones marroquíes? De momento, solo él la sabe y no la dice. Parece oportuno desear que el presidente español retome al menos la referida neutralidad activa, desde su propio convencimiento de que España sigue siendo hoy
la potencia administradora del Sáhara Occidental y de que como tal tiene una responsabilidad ante el pueblo saharaui y ante la historia que no puede eludir. Las deseables buenas relaciones con Marruecos no pueden serlo a costa del sacrificio de un pueblo que no eligió ser colonizado, esto es importante, y al que se le lleva 50 años impidiendo decidir su futuro. En realidad, todos tenemos una responsabilidad que asumir ante lo que está viviendo el pueblo saharaui. Podemos hacerlo de muchas maneras. De momento, los organizadores han dado un paso dando luz verde a este seminario y ustedes han dado otro participando en el mismo como oyentes y espero que ahora también con sus preguntas y comentarios. Muchas gracias.